tribunal presentes para conllevar el caso entre Gabriela y Cristóbal. Presente el juez Julián Carrillo y la jueza Tatiana Cantor. Y tenemos por las partes apoderadas de la parte demandante Cristóbal a la doctora María Fernanda y por la parte demandada a la señora Ángela Herrera. Entonces damos paso a que hagan sus descargos correspondientes sobre el caso. Tiene la palabra la parte demandante. Buenos días, estimados jueces y estimada contraparte. Mi nombre es María Fernanda Riveros y hoy vengo a actuar como apoderada del señor Cristóbal. Venimos a exponer el siguiente problema jurídico que se basa en si sigue vigente la sociedad conyugal entre la señora Gabriela y mi poderdante Cristóbal. Primero, según el artículo 42 de la Constitución Política, el matrimonio católico es una expresión de la pluralidad ideológica que inspira el ordenamiento jurídico en términos de igualdad. Desde la Ley 57 de 1887, el matrimonio genera plenos efectos civiles. Asimismo, según el Decreto 1260 de 1970, se exige que los matrimonios deben ser inscritos. En el caso en concreto no consta dicho trámite. Sin embargo, nada obsta que se sigan con los registros eclesiásticos para que puedan ser aportados y se pueda declarar que el matrimonio existió y no ha sido disuelto. Señora especialista en derecho, usted indica que no hay registro alguno de manera eclesiástica o de manera civil, pero si el matrimonio fue el día 14 de enero de 1985 y la catástrofe fue hasta noviembre de ese mismo año, transcurrieron 303 días, porque usted indica que no hay registro alguno. Claro que sí. Según los hechos del caso y según los hechos presentados por mi poderdante, el registro se encontraba en la registraduría del pueblo armero. Sin embargo, debido a la catástrofe, los documentos fueron destruidos y por eso, por ende, es que los documentos no se encuentran vigentes y no pueden ser debidamente aportados por los solicitantes. Dando continuidad a lo que estaba exponiendo previamente, todo este matrimonio sigue vigente en la medida que no se ha adelantado el proceso de divorcio ni obsta el certificado de función de ninguno de los cónyuges en el registro civil. Se debe concluir que como el matrimonio sigue activo, también sigue activa la sociedad conyugal entre mi poderdante Cristóbal y Gabriela, actualmente Patricia. Lo anterior Señor es especialista en derecho, usted indica que no hay disolución aún ni el matrimonio ni la sociedad conyugal, ¿es así? Y llegado el caso, de la medida que haya separación de hecho, digamos separación de cuerpos, en este caso no aplica esa separación de cuerpos dado las fechas del caso en las cuales estuvieron separados el señor Cristóbal y la señora Gabriela, en este caso. Vengo a exponer lo siguiente para responder a su pregunta. Y es que según el artículo 1820 del Código Civil hay unas causales para la disolución de la sociedad conyugal, entre las cuales se encuentra la separación judicial de cuerpos, que en este caso no ha sido declarada por sentencia judicial. Asimismo, se encuentra la disolución del matrimonio, que es un proceso que no se ha surtido aún, la sentencia de separación de bienes, que no se ha dado en el marco de la controversia del presente caso, y por mutuo acuerdo de los cónyuges, suceso que tampoco ha ocurrido, pues no hay consenso entre los cónyuges para tal determinación. O sea que, señora abogada, lo que usted me está diciendo es que la separación de cuerpos jurídicamente, si lo hablamos en un principio, no surte el trámite de declaración en una instancia judicial, por lo que quiere decir que no tiene efectos. No tiene efectos debido a que para que se surta la separación judicial de cuerpos debe ser declarada por sentencia judicial, lo cual, debido a los hechos presentados por mi parte y por la contraparte, no ha sido aún declarada. Continúo. Sin configurarse ninguna de las causales por las cuales podría disolverse la sociedad conyugal, es claro que entre Gabriela y Cristóbal esta sigue vigente. Y por tanto, todo lo adquirido por Gabriela, a nombre de ella, entra en la sociedad conyugal. Señor especialista en derecho, una pregunta. Dado que hubieron publicaciones por entes de Salvación Nacional y por el gobierno, donde cuales salieron publicadas que el señor Cristóbal estaba fallecido, eso no daba prueba fehaciente para que se diera por terminada y se disolviera la sociedad conyugal por una de las primeras causales que conlleva esto, que es la muerte de algunos de los cónyuges. En este caso no aplica, debido a que, como bien ya lo expliqué, debe haber una sentencia de separación de bienes y debe haber una sentencia judicial que donde se emita y se ordene
que ha habido una separación judicial de cuerpos. Esto, según los hechos presentados, no ha ocurrido. Y si bien la lista presentada es un documento donde se puede constatar el nombre de mi poderdante Cristóbal, no se ha dado esta sentencia ni se ha dado la sentencia de separación de bienes. Por ende, no surte efectos en este caso. Gracias. Con todo esto, siguiendo mi argumentación, todo lo adquirido por Gabriela en nombre de ella entra en la sociedad conyugal. Si bien los apartamentos fueron adquiridos por la señora Gabriela, entran al haber absoluto. Por ende, para finalizar mi ponencia, mis pretensiones son las siguientes. Primero, que el matrimonio entre Cristóbal y Gabriela sigue vigente. Y segundo, que se declare que la sociedad conyugal sigue vigente. Gracias, señor. Muchas gracias. Entonces damos paso a hacer los descargos por la parte demandada, la señora Gabriela. Entonces tiene, a partir de ese momento, 5 minutos, puede empezar. Buenas tardes, honorables jueces, parte contraria y por los demás presentes aquí en esta audiencia. Me presento como Angélica Herrera y bueno, vengo aquí a presentarme como apoderada de la señora Gabriela, quien está aquí para afirmar que la sociedad conyugal entre ella y el señor Cristóbal realmente no sigue vigente. Bueno, para empezar con mi afirmación, quiero partir del artículo 1820 del Código Civil, en el cual su numeral primero establece que la sociedad conyugal se disuelve con la disolución del matrimonio. Esto tiene que ver con el artículo 152 del Código Civil, que establece que una de las causales para que se disuelva como tal el matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Como evidenciamos, pues el hecho de que Cristóbal haya sido declarado muerto, pues esa declaración presunta da a entender pues, que en ese caso pues, el señor Cristóbal efectivamente pues, declarado muerto, incurre en la causal de la muerte de uno de los dos cónyuges, por lo que, digamos, lo que daría lugar a que efectivamente por esa causal, en primer lugar, se disuelve el matrimonio entre Gabriela y Cristóbal. Señora abogada, entonces usted dice que las listas publicadas por los entes de emergencia son prueba para indicar la muerte y desaparición del señor Cristóbal. Sí, señor, pues digamos lo que sucede es que en el momento en que salieron las listas, pues pasó determinado tiempo, el señor Cristóbal, digamos, apareció mucho tiempo después, entonces se entendió como tal que sí se había declarado como muerto presuntamente, y al hacerlo, pues después de un tiempo simplemente ya se incurrió en la causal de disolución de matrimonio. Señora abogada, yo tengo una duda. En caso tal de que no se surtieran los efectos del trámite de declaración en instancia judicial, usted me está diciendo que eso no tiene un efecto. Es lo que usted en pocas palabras nos está diciendo. No, ¿cómo así? Me repite la pregunta, señoría. En caso tal de que en un principio no se surtiera el efecto del trámite de la declaración en una instancia judicial, usted me está diciendo que esto no tiene efectos. No, es decir, o sea, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que sucede la tragedia salió una lista donde se declara quiénes fueron las personas que fallecieron en esa tragedia. En esa lista se encontraba el señor Cristóbal, ¿sí? Esa lista pues realmente surte efectos porque lo que da a entender es que es una publicación acerca de las personas que fallecieron en esa tragedia. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos no hay como tal la declaración judicial porque digamos nunca se surtió el proceso desde eso, sino que fue una lista que dieron unos centros autorizados acerca de las personas que fallecieron en la tragedia, presuntamente. Pero lo que sucede es que, bueno, eso finalmente dio a entender que el señor Cristóbal pues había fallecido y ya como tal, pues el venir a decir que no había fallecido, como pues era como tal una obligación de él, teniendo en cuenta que esa lista estaba publicada. Entonces, señora abogada, entonces esas listas que usted indica, que sale el nombre del señor Cristóbal, sustituyen el trámite que se debe dar dada la presunción de muerte por desaparecimiento, los diferentes trámites de declaración. Pues es que se encuentran entre un caso realmente como de fuerza mayor porque es algo que digamos no había forma de cómo predecirlo, fue una tragedia que sucedió, entonces en ese caso sí podría, más que reemplazarlo, es como entrar como una manera de justificar el por qué en su momento hubo una declaración de muerte por el señor Cristóbal. Señora abogada, yo tengo otra duda
Y es, lo que usted me quiere decir con todo esto es que Patricia estaría vulnerando el derecho a la familia. Patricia, no señora, se está equivocando, la señora Patricia es como tal, está refiriéndose a la señora Gabriela, exacto, que es mi clienta. Y no, la señora Gabriela no está vulnerando el derecho a la familia. Lo que está diciendo la señora Gabriela es que en su momento Cristóbal fue declarado muerto y que eso dio lugar a una disolución del matrimonio, que a su vez disolvió la sociedad conyugal. Y pues la prueba es que la señora Gabriela eventualmente se volvió a casar y pues ahora claramente pues formó de sociedad conyugal con otra persona, teniendo en cuenta pues que en su momento Cristóbal fue declarado muerto. Continúe. Bueno, ahora bien, también hay que tener algo en cuenta, y es que el artículo 1820 del Código Civil se refiere también a que una causal para la disolución de la sociedad conyugal es la separación de cuerpos. Sin embargo, más adelante la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC 4027-2021, estableció que esta separación es aquella que sea tanto mediante judicial o de hecho, y en caso de ser de hecho tiene que ser una separación que haya perdurado por más de 2 años. Esta separación, de hecho, como lo establece la misma Corte, se establece sin necesidad de que haya como tal una declaración judicial que termine disolviendo la sociedad conyugal. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento en que se dé la separación de cuerpos por más de 2 años, como tal se entiende que ya hay una disolución de la sociedad conyugal y, bueno, no es necesaria que se dé una declaración del juez, y en caso de darla como tal, esa declaración simplemente es declarativa y no como tal que se constituya sociedad conyugal. Es decir, al darse como ese presupuesto como del tiempo, pues lo que pasa es que como tal ya se constituye la disolución de la sociedad conyugal por separación de cuerpos, que es el caso, porque digamos tanto mi clienta como el señor Cristóbal duraron más de 2 años completamente Señora separados. especialista de derecho, entonces, según su argumento, lo que puede entender el tribunal es que, dado los 2 años de separación de cuerpos de la señora Gabriela y el señor Cristóbal, se puede indicar de hecho y de facto que hay una disolución de la sociedad conyugal. Sí, señor. Y bueno, no siendo más, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se le solicita a ustedes, honorables jueces, que, bueno, en primer lugar, como tal se reafirme y se declare que el matrimonio entre Cristóbal y Gabriela fue disuelto y que, consecuente a esto, la sociedad conyugal entre Gabriela y Cristóbal se disolvió y por lo tanto ya no es vigente. Perfecto. Muchísimas gracias. La contraparte tiene algo que agregar frente a los argumentos que ha dado la parte demandada. Claro que sí. La única objeción que tengo como poder dante del señor Cristóbal es que la apoderada que presenta Angélica hace referencia a que la lista de donde se declaraba muerto a mi poder dante Cristóbal es un documento válido para que se declare la muerte presunta. Quisiera agregar en este caso que según el artículo 97 del Código Civil y según el artículo 584 del Código General del Proceso, el juez debe dictar sentencia de declaración de muerte presunta previa citación del desaparecido por medio de dictos. Esto no se presentó en el caso presente, en el caso que estamos analizando aquí ante los señores jurados, los señores jueces, y es básicamente que no se puede constatar que la lista que se presentó donde constataba la muerte de mi poder dante Cristóbal es un documento debidamente legal y debidamente verídico para declarar la muerte de mi poder dante. Eso sería. Vale, gracias. Muchas gracias. Tiene su última intervención la parte demandada, digamos, tenga algunas objeciones sobre lo ya dicho por su contraparte, por favor. Sí, claro, solo para, digamos, establecer que sí se entiende que el trámite normal, ordinario, es una declaración judicial mediante muerte presunta, pero digamos, que se estaban encontrando ante un caso de una tragedia acabó con la vida de muchas personas, lo cual, digamos, por términos de economía procesal, pues puede ser un poco infructuoso para un juez poner a hacer una declaración persona por persona acerca, y digamos en esos casos de fuerza mayor, como tal, sí puede pasar que se den unas listas oficiales. Señora donde se especialista en declare. derecho, usted dice que es una excepción y es un caso fortuito la avalancha del Nevado Ruiz. Entonces, en ese tiempo,
por qué vía se dio esas disposiciones para dar de manera inmediata que se fuera declarada la muerte del señor Cristóbal. ¿Por qué medio? ¿Fue dado por el gobierno nacional o por qué entidad se dio eso? Fue por aquellas entidades socorristas que fueron las que estuvieron presentes en el momento del proyecto. Entonces, nada, simplemente que terminar con eso, que pues lo que sucedió fue un tema bastante extraordinario, pero de todas formas se publicaron las listas y como tal, aquellas personas que de pronto no fallecieron en esa lista eran a quienes tenían el deber de ratificar que no habían fallecido. Perfecto. Siendo las 4:51 damos fin al sitio y posterior a esto se dará declaración de parte de este tribunal dando la decisión sobre ya los argumentos dados. Entonces para ello, primeramente doy la palabra a la jueza Tatiana Cantor para que dé sus disposiciones. Bien, de acuerdo a lo solicitado, es necesario tener en cuenta que siempre para temas de muerte presunta debe tenerse en cuenta tanto que para el divorcio como la separación es necesario que éstas sean alegadas por el cónyuge que no incurrió en las causables y solo se tendrá en cuenta en los efectos una vez sea declarado por un juez de familia. Esto acorde a los artículos 156 y 160 del Código Civil. Asimismo, y por otro lado, también debe tenerse en cuenta que en virtud de varios artículos, dentro de esos el 152 del Código Civil, el cual fue modificado por la Ley 25 de 1992, el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Da razón que esto explicaría más adelante el trámite respecto a la muerte presunta de Cristóbal, si se cumplió, por lo que el matrimonio entre él y Patricia queda disuelto. Esas son mis disposiciones, continúe usted. Van a agregar igualmente con las disposiciones guiadas por la jueza que basados en la calamidad pública que se dio en esa época bajo el decreto 3822 de 1985, por el cual tuvo decreto fuerza de ley, se decreta que la muerte de quienes desaparecieron como consecuencia de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, distrito especial, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, y la actividad volcánica del volcán Nevado del Ruiz y tuvo efectos en Armero, el día 13 del mismo año, se debe declarar mediante proceso especial de conformidad con el siguiente procedimiento, lo cual lo contempla el decreto ya nombrado. Por lo tanto, vale aclarar que esa declaración se omitió en el caso. Siendo así, a faltante de esa declaración, a solicitud del cónyuge conocidos de parte del señor Cristóbal, se indica que la muerte presunta del señor Cristóbal en este momento no es viable. Por lo tanto, es alegar que al faltar esa declaración de parte judicial mediante el procedimiento dado por el decreto 3822 de 1985, acompañado de las normas civiles, el señor Cristóbal no fue ni declarado presuntamente muerto en ningún momento. Por lo tanto, esta corporación se estima a decretar lo siguiente. Primero, que se nieguen las pretensiones de la parte demandada, dado que la faltante declaración de muerte presunta del señor Cristóbal en su momento no convoca que tenga muerte presunta, siendo así que no se cumplen los requisitos para la disolución del matrimonio civil, en este caso con sus efectos. Por lo tanto, continúa el matrimonio civil y continúa la sociedad conyugal. Por lo tanto, se aprueban las pretensiones de la parte demandante y por lo tanto se tiene la rescisión de sentencia y siendo así, al día de hoy es válido y vigente el matrimonio del señor Cristóbal y la señora Gabriela. Y siendo así, se solicita un peritaje de los diferentes movimientos que tuvieron la masa patrimonial de dicha sociedad conyugal. Por lo tanto, damos notificación en estrados a las partes y se recuerda que esta decisión tiene recurso de apelación. Por lo tanto, muchas gracias por su atención.